Seguimos hablando, les decía, de estas medidas que toma el presidente Donald Trump. Algunas de las universidades más importantes de Estados Unidos, Harvard, MIT, Yale, están diciendo que este decreto anti-inmigración perjudica seriamente a la educación en Estados Unidos. Quiero dar la bienvenida para hablar de este tema y de otros al profesor Roberto Izurieta, de la Universidad de George Washington. Profesor, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Nuevamente, este informe de la Asociación de Universidades Estadounidenses, que les repito, están estas universidades tan prestigiosas, dicen que está causando un daño irreparable a la educación. Usted se maneja en el tema educación aquí en Estados Unidos. ¿Por qué no nos pone en contexto de qué manera podría repercutir estas medidas de Donald Trump en la educación terciaria, sobre todo estadounidense? Efectivamente, las universidades norteamericanas se nutren de la inmigración, en el sentido que la competencia termina produciéndose entre los mejores estudiantes del mundo. Cualquier acto que nosotros consideraríamos de discriminación basado en la religión o el país de origen, simplemente lo que hace es bajar la calidad de los estudiantes que aplican a la universidad. Y políticamente mi posición es en contra de la resolución tomada por Donald Trump. Sin embargo, reconozco que fue una de las medidas y una de las propuestas de campaña y la gente votó a favor de esa propuesta. No la mayoría de los votantes, pero sí de la mayoría de los colegios de los electores a nivel de estado. Sin lugar a duda, esto lo que nos dice es aquellos que aspirábamos que parte de sus propuestas que tenían características más bien retóricas o demagógicas durante la campaña se iban a moderar durante el gobierno por esta medida y la medida de la decisión de intentar hacer el muro y cobrarle el muro a México. Lo que nos demuestra es que Donald Trump no está mitigando las consecuencias de una serie de medidas que tienen un efecto de relaciones públicas y publicidad muy grande, pero tiene otra serie de consecuencias a nivel de las universidades, a nivel de la inmigración, a nivel de las empresas. Las empresas de Silicon Valley, tengo entendido que dentro de pocas horas van a hacer una rueda de prensa con características similares a la de la universidad. Medidas de esta naturaleza lo que producen son una serie de efectos secundarios que terminan, en nuestra opinión o en mi opinión, siendo mucho más graves que la intención por la cual originalmente fueron planteadas. A propósito de la intención, profesor, sabemos que usted ayuda a distintas campañas en Latinoamérica. Nos encontramos, la última vez que nos vimos fue en el Perú. Pero es común de que un candidato que propone tanto durante la campaña lo cumpla a la primera semana. 14 decretos firmó Donald Trump en la primera semana en la presidencia de Estados Unidos. Ningún presidente había firmado tantos decretos. Hoy va a continuar firmando. Esto no es normal, ¿no es así? Efectivamente no es así. Generalmente los presidentes lo que buscan cuando son elegidos en el proceso de transición y en el inicio de su gobierno es buscar mayores consensos. Esto es ampliar la base política. Básicamente en este caso, digamos, un 40% del electorado, un 30% del electorado, dependiendo cuántos votaron por ti. Y lo que tienes que hacer es tratar de llegar al 50% de aceptación popular al menos, porque se considera, y en eso yo estoy de acuerdo, que para ser un gobernante efectivo necesitas índices de popularidad positivos, esto es sobre 50%. El caso de Donald Trump es que él en el momento que ya fue elegido y durante esta semana, 2 semanas de presidente, él está apelando a su base electoral, está ahuyentando y molestando a los independientes y a sectores más moderados de la oposición, lo cual ha hecho que llegó al acto de posesión con los índices de popularidad más bajos conocidos. Y estas medidas también lo que va a hacer es reafirmar esto. Él está gobernando para la base. Entonces no va a tener luna de miel y, en mi opinión, su capacidad de gobernar va a disminuir en la medida que se convierta en un presidente impopular por la mayoría, pero eso sí, muy respaldado por la minoría o la base electoral que le respalda. Pero no da marcha atrás, porque pese a mientras los que lo escuchamos, profesor, estamos viendo imágenes de las distintas manifestaciones en aeropuertos del país durante este fin de semana, dijo que no, que están equivocados, que los medios están cambiando la información, que no son medidas contra el mundo musulmán, son medidas para preservar la seguridad interior de Estados Unidos. ¿Usted cree que efectivamente estas medidas que está tomando relacionadas con la inmigración va a hacer que Estados Unidos sea un país más seguro?
No, absolutamente no. El problema de la seguridad requiere enorme cooperación, uno, dos. Y cuando damos la más mínima señal de confusión de cuál es el enemigo, si los enemigos son los terroristas o los enemigos es una religión, y coincido con el presidente electo, no creo que lo dijo, pero el problema en la política, en la comunicación política, que lo que dices y haces, tiene que ser entendido dentro de un contexto. Esto es el mensaje que la gente recibe, no es necesariamente el que tú exactamente dijiste. Por eso es que el acto de gobernar es un acto que requiere un poco más de prudencia, sin lugar a dudas, con un elemento de liderazgo y de innovación. Pero yo pienso que lo que está produciendo es, de nuevo, que su base electoral va a estar muy contenta, pero los sectores moderados, independientes, van a sentirse alejados. Hay gente que sostiene que estratégicamente eso es correcto en miras a las elecciones de medio periodo, que es sobre la base electoral. O sea, claro, en las elecciones de medio periodo vota principalmente la base electoral. Entonces la sigue cultivando. Pero yo sostengo que para gobernar necesitas ampliar esa base electoral para tener luna de miel, para poder tomar decisiones que lo que hacen es que el país avance. Entonces, yo creo que esta es una presidencia, sin lugar a dudas, inusual, como tú dirías. Profesor, a propósito de lo que sucedió este fin de semana en los aeropuertos, esto es lo que escribió el presidente Donald Trump. Dice lo siguiente: solamente 109 personas de 325.000 es un número muy grande, fueron detenidas e interrogadas. Dice, los grandes problemas en los aeropuertos fueron causados por el problema que tuvo Delta con sus computadoras, que es cierto, Delta tuvo problemas, pero también hubo protestas en otras partes del país, pero según Donald Trump, 109 de las 325.000 fueron detenidas. Sigue tuiteando, que es un tema que después me gustaría hablar con usted, si usted le recomendaría a un político que sea el tuit su manera de comunicarse con sus seguidores. Gracias, profesor, muy amable. Seguimos hablando en otra oportunidad, porque Donald Trump creo que nos va a dar bastantes oportunidades para seguir hablando sobre el tema. El profesor Roberto Zurrieta, del George Washington University. Hacemos una muy breve